apartar este tiempo al Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema. Le titulé "No fue el pecado, fue la desconexión", porque muchas veces pensamos que el pecado nos aparta de Dios y el pecado no nos aparta de Dios. Nosotros nos apartamos de Dios, no es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó, sí, pero seguimos siendo humanos, seguimos fallando. Entonces, cuando fallamos, cuando pecamos, ya sea un pecadito así chiquito o un pecadote, si nos arrepentimos en el momento en que fallamos, Él nos perdona, pedimos perdón y seguimos caminando con Él. Entonces, lo que nos aparta de Dios, de nuestra relación con Jesús, no es el pecado, es nuestra decisión, porque como nos sentimos avergonzados, tomamos la decisión de separarnos de Él, porque pensamos que Dios está enojado con nosotros, y Dios no está enojado con nosotros, solamente está esperando que nos humillemos, que nos arrepintamos y que sigamos adelante con Él. Entonces, ¿pero cómo se logra eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la palabra de Dios nos habla de que Dios es el viñador. Aquí tenemos el privilegio de tener una mata de una viña con uvas y es real. Miren lo privilegiados que somos. Yo no sabía que mi hermano Juan tenía una viña en su casa. Y cuando yo preparé este mensaje, yo tenía tantas ganas de conocer una viña real, pero yo no sabía que él tenía una. Entonces yo me metí al internet y compré una por Amazon que nunca llegó, que se supone que iba a llegar ayer y nunca llegó. Pero el Señor, ¿cuántos saben que el Señor concede los deseos del corazón? Amén. Porque Juan me dice que él tiene una real y yo le digo, ¿me la prestas? Y él solo se rió. Me dijo, no, sorry, está pegada al piso, que yo pensé que era una maceta. Y yo ya me había comprado una maceta para traer. Pero yo quería una real y me mandó unas matas. Díganme ustedes, esta aquí es real, son las uvas, así como ustedes las ven. ¿Está viva o está muerta? ¿Está viva o está muerta? ¿Cuántos dicen que está viva? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que está muerta? 1, 2, 3 personas dicen que está muerta y todos los demás que está viva. Bueno, yo les tengo una noticia. Desde el momento en que cortamos, murió, pero por fuera parece viva. Pero desde el momento en que quedó desconectada de la vid, empezó su proceso de muerte. Lo triste es que se ve fresca, que por fuera se ve viva, que se le ve fruto. ¿Saben por qué? Porque aparentemente está bien, pero desde el momento en que se cortó, empezó a vivir una muerte lenta. En unos pocos días se va a empezar a secar. Las uvas se van a volver unas pasas, porque ya empezó su proceso de desconexión. ¿Cómo el ser humano puede desconectarse de Jesús?
¿Qué pasa cuando nos desconectamos de Jesús? De eso se trata la palabra hoy. Y vamos a ir a Juan 15, del 1 al 8, para aprender lo que la palabra de Dios nos dice. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con revelación del Espíritu Santo. Juan 15, del 1 al 8 nos dice: yo soy la vid verdadera. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos. Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, no andaba solo. Tenía 12, andaba con 12, porque él sabía que no tenía que andar solo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él cortó de mí toda rama que no produce fruto. El único que corta es Dios. El único que puede cortar toda rama que no lleva fruto es Dios. Ustedes vieron que yo corté esta. ¿Saben por qué la corté? Porque está seca. Porque aunque aparentaba que estaba pegada, ya había muerto. De igual manera, el labrador, que es Dios, corta toda rama que no da fruto. Toda persona que parece viva, pero que se ha desconectado de Dios, empieza a morir lentamente. Y vamos a ver el proceso de cómo es que nos desconectamos. Aunque estaba pegada, aunque estaba ahí pegada, ustedes la vieron, yo la corté pero estaba pegada, pero ya estaba muerta. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Entonces el labrador, que es el Padre, poda toda rama, le quita lo seco y la va podando, la que sí da fruto. Los que saben un poco de agricultura y de todo eso, cuando podan y le quitan lo sequito, ¿qué pasa? Da vida. Y empieza a dar fruto. Por eso ustedes han escuchado que un árbol de guayaba, las primeras guayabitas que dan, no sirven. Entonces lo podan y después da más fruto. Y después lo podan en su temporada y después da más fruto. Y después da mucho fruto. Y después hay tantas guayabas. Y luego esas guayabas, cada guayaba trae semillas y se polariza. Van a dar por allá otras guayabas, ¿verdad? Pero hubo la necesidad de podar. Entonces, se poda para que dé aún más. Es que no solo corta, sino que las que sí van dando fruto, Él las va podando. ¿Para qué? Para que den aún más fruto. Y nos dice en el versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Lo que significa que nosotros, desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, fuimos podados, fuimos arrancados y separados y apartados para Él. Y dice que nos limpió. ¿Cómo es que nos limpia? Nos purifica por el poder de su sangre. En la cruz, Él ya cargó todo el pecado. En el momento que nosotros lo aceptamos, aceptamos el sacrificio que hizo en esa cruz. Nos limpió, nos purificó, nos restauró, nos liberó, nos propició. En ese momento, nosotros empezamos a tener vida. Muertos estábamos en nuestros deleites y en nuestro pecado, pero en cuanto lo aceptamos, empezamos a tener vida. Pero ¿qué pasa con nosotros?
que para dar más fruto tenemos que ser podados otra vez. Entonces, en el 4 dice, permanezcan en mí, porque Él sabe que va a venir más poda, porque para poder dar fruto tenemos que ser podados. Por eso nos dice una y otra vez, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. No podemos producir fruto, familia, si dejamos de venir a la iglesia, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de orar. No podemos permanecer unidos a la vid. Y en el 5 nos dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí será cortado como rama inútil y se juntará con más ramas inútiles y serán quemadas y echadas al fuego. ¿Pueden creer eso? Por eso es importante con quién te juntas, es importante con quién te rodeas, es importante con qué tipo de personas, porque dice que las ramas secas se juntan, se buscan. ¿Se han dado cuenta cuando hay grupitos que se apartan y son igualitos? Un grupito por allá igualito, otro grupito por acá igualitos. Es por eso. Entonces los que están secos y muertos se juntan. Y no quiere decir que no se juntan en una iglesia, porque podemos venir a la iglesia pero estar desconectados, porque esta rama estaba ahí pegada, pero estaba muerta. Hay cristianos que vienen a la iglesia pero que están desconectados de la vid, que ya empezaron su proceso de muerte espiritual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo más peligroso es que una rama separada no muere de un minuto a otro, muere lentamente. Primero pierde fuerza, luego se le empiezan a caer las hojas, después se le cae el fruto y hasta que se seca. Así sucede con muchos cristianos que primero no dejaron de amar a Dios de un momento a otro, no, pero no aguantaron la poda. Cuando vino la tribulación, cuando vino la enfermedad, cuando vino la escasez, se empezaron a separar de Jesús. No aguantaron la poda. Cuando Él nos dijo, permanezcan porque va a venir la poda, pero si permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes, porque separados de mí, nada pueden hacer. Jesús nunca llamó a los discípulos a caminar solos. Nunca. Si se ponen a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús llamó a un pueblo, siempre andaba un pueblo. Aún a sus discípulos los enviaba de 2 en 2, porque Él sabía que 2 se unen con espalda y vencen, y que todavía mejor si son 3, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente. Dios sabía, Jesús sabía que ni Él, siendo el Hijo de Dios, tenía que andar solo. Por eso fue a buscar a 12. La iglesia nunca fue una opción. La iglesia nunca fue una opción. No nos dijo, si quieren, congréguense. No fue opción, fue un mandato. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 10, del 24 al 25.
la iglesia fue diseñada por Dios para poder permanecer unidos a Cristo. Y leemos Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. La iglesia fue diseñada para que nos reunamos, animarnos unos a otros, para amarnos, para ayudarnos. Y el siguiente nos dice, no dejando de congregarnos como muchos o como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Decía animándonos, ahora dice exhortándonos, no dejando de congregarnos. Nos debemos de congregar y de exhortarnos los unos a los otros. Si Yosette ve que no viene una de sus amigas, ella la llama. Si yo veo que no vino alguien de ustedes, yo le llamo, yo le busco, le mando mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que exhortarnos, porque es un mandato. Ahí la palabra nos está mostrando que es un mandato, que debemos de congregarnos. Por eso dice que no dejemos de congregarnos como muchos, como la mayoría. Imagínense cuántos, hay más sillas vacías que sillas ocupadas. Imagínense. ¿Por qué? Porque muchos dejan de congregarse. Y la palabra de Dios nos exhorta a que no dejemos de congregarnos. Voy a dar solo un ejemplo, porque hay muchos en la Biblia, pero yo elegí solamente uno. Un ejemplo de cosas que suceden cuando nos congregamos, y vamos a ir a Hechos 3, del 1 al 9. Y como no tenemos mucho tiempo, lo voy a parafrasear. En Hechos dice que había un cojo afuera de la iglesia de Manantial, Oklahoma. Dice que había un cojo y que Pedro y mi esposo, mi amado Carlos, iban caminando a la hora de la oración. Iban caminando, iban juntos a Manantial, Oklahoma, a la oración. Iban a congregarse. Y dice que había un cojo de nacimiento que estaba allá en la puerta y pidiendo limosna, y le dice a mi amado esposo y a Pedro, Peter no, Pedro, el de la Biblia, le dice, dame limosna. Y mi esposo le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo se levantó y anduvo. Esos son los privilegios que tenemos cuando nos congregamos. Que hay personas que se sanan, que hay personas que el Señor les hace un milagro, un prodigio. Una vez oramos por un caballo y se salvó. Ya estaba moribundo. Y hoy que el apóstol contó un testimonio parecido. ¿De qué animal, mi amor? ¿De una vaca? Dijo que no era milagro, que eso eran prodigios. Y yo me acordé con mi esposo la vez que nos pidieron oración por un caballo, porque la dueña, aquí en Abiding Harvest, la dueña estaba ahí sentada ahí y estaba desconsolada porque su caballo, un caballo no es barato, y su caballo se iba a morir y lo iban a matar si no se arreglaba lo que tenía. Y nosotros estábamos aquí con mi esposo y se acercaron a pedir oración por el caballo y nos dijeron, mira, yo sé que es un animal, yo sé que es un caballo, no es una persona, pero por favor oren por él. Y oramos, y yo dije, en el nombre de Jesús se va a salvar ese caballo. Y saben, al siguiente día nos llamaron que el caballo se levantó y no le tuvieron que dar porque los matan. Y fue un prodigio. Hoy aprendí que esos son prodigios. Yo pensé un milagro, pero no, es prodigio. Entonces, esas son los privilegios que tenemos como familia en la fe de congregarnos, porque ese milagro que relata en Hechos
donde Pedro y Pablo iban camino a la iglesia, a la Hermosa, a la hora de la oración, pasó eso. Y él no tenía dinero para darle, pero gloria a Dios que no tenía dinero, porque le dio lo que tenía. Por eso yo les digo a ustedes, no dejen de venir porque no tienen para dar ofrenda. No dejen de venir por eso. No dejen de venir con puros pretextos, que no tengo esto, que no tengo aquello, que tengo. No, porque no saben de todo lo que el Señor les puede dar con solamente venir en obediencia, porque es obediencia, venir solamente a congregarnos. Y nos perdemos de bendiciones solamente por no querer venir. Entonces, vamos a ver 3 puntos. Hoy vamos a ver 3 puntos de cómo podemos permanecer en Cristo, en la vid, porque no nos han enseñado cómo podemos permanecer. Después de que somos salvos, de que hacemos la oración de fe, ¿cómo podemos permanecer? Y vamos a ver solo 3 puntos. Y en Juan 15, del 4 al 5, acabamos de leer que debemos de permanecer en Él y Él en nosotros, y entonces vamos a producir fruto, ¿verdad? Entonces el primer punto requiere de permanencia, requiere de conexión constante. ¿Cómo? Tenemos que tener bien claro que el nacimiento espiritual es espiritual, no es almático. Por eso muchas personas dicen, no, pues ¿cómo que recibió a Jesús y va a la iglesia si sigue igual de mentirosa o igual de chismosa o igual de peleonera o igual de esto? ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es espiritual. El alma sigue siendo no regenerada. Entonces tiene años haciendo esas costumbres, o robando, o se agarra algo y se lo mete a la bolsa, y dicen, si no que ya va a la iglesia, no que ya recibió a Jesús, se sigue. Bueno, es porque todavía está en un proceso de santificación, porque el nacimiento fue espiritual, no fue almático. La carne, por eso Pablo decía que el espíritu de verdad quiere, pero la carne no quiere, porque tarda, es un proceso, y porque tenemos libre albedrío y el Señor nos da a elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y por eso es que muchas personas, aunque vienen a la iglesia y aunque recibieron a Jesús, siguen hablando malas palabras, siguen hablando chismes, siguen haciendo comentarios hirientes o poniendo nombres a las personas. Por eso, pero estamos en un proceso, porque es que Dios no nos llamó a perfección, el perfecto es Él, pero estamos en ese proceso de santificación, ¿sí? No cambiamos de la noche a la mañana. Entonces, una rama jamás decide vivir sola, su vida depende de la vid. ¿Y cómo permanecemos? Bueno, Cristo dejó un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, nosotros somos la iglesia. No puedo decir que amo a la cabeza si no quiero pertenecer a su cuerpo. Eso es imposible. Yo no puedo decir que amo a Jesús cuando no quiero nada con su iglesia, o cuando ofendo a su iglesia, cuando ofendo al cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Él es la cabeza, y yo, la manera de permanecer en Él es siendo obediente con sus mandatos, y uno de esos es congregarse, otro de esos es bautizarse. Hay muchos. Entonces, la cabeza y el cuerpo son inseparables. ¿Alguien de aquí se puede mochar la cabeza y seguir vivo? No, tampoco el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Congregarse, tienen que entender esto, congregarse no nos salva. Congregarse no salva a nadie. Pero quien ama a Cristo, ama lo que Cristo ama, y Cristo ama a su iglesia. Y la palabra en Efesios 6 dice que Cristo amó tanto a la iglesia que
murió por ella y la purificó y la hizo santa a través del lavamiento de la palabra. Así que nosotros podemos ser santos porque Él es santo y porque Él nos purifica a través del lavamiento de la palabra. Solo leyendo la palabra de Dios vamos a ser purificados y santificados. Punto número 2. La poda ocurre cuando permanecemos. Todos queremos fruto, pero nadie quiere poda. El punto número 2 es cuando somos podados, pero tenemos que permanecer. Y la poda duele, familia, la poda duele, porque Dios corta el orgullo, la independencia, la indiferencia, la autosuficiencia, el pecado oculto, las heridas, los malos hábitos. En la poda se nos va a quitar el ego, el egocentrismo, el orgullo. En la poda nos va a ir quitando el orgullo, la autosuficiencia, lo materialista, nos va a humillar y hasta que un día vamos a dar mucho, mucho fruto. Y el proceso no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Punto número 3. Permanecer produce mucho fruto. Debemos de permanecer unidos a la vid, lo primero, porque el que salva es Él, pero segundo, debemos de permanecer congregándonos en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde pasa esa poda. No toda, porque muchas veces pasa en tu casa con el esposo difícil, con la esposa difícil o con los hijos rebeldes, cuando vienen con la rebeldía, ahí pasa la poda. Pero muchas veces la poda pasa en la iglesia a través de la palabra, la corrección, la comunión y los líderes, el servicio, la rendición de cuentas. Nosotros tenemos que dar rendición de cuentas de todo lo que pasa aquí. A veces nos regañan, ayer a mí me regañaron, la poda duele, pero aquí sigo, no me separo de la vid. Y mis pastores me meten a veces unas regañadas y yo a veces digo, ¿y por qué me regañan siempre a mí? A mi esposo no veo que lo regañen y después me contesto, pues porque es que la que es más loca soy yo, pues que soy más que no me sujeto. Él no le cuesta y no rezonga. Y yo a veces sí, ¿por qué así? ¿Por qué asá? Entonces a mí, por estar así, recibo más regaño. Entonces la poda sucede en la iglesia. El creyente aislado evita la poda. Cuando un creyente se aísla, sí, nadie le dice nada, hace lo que quiere, no le rinde cuentas a nadie. Pero ¿qué creen? No crece espiritualmente. Se estanca y poco a poco muere y se seca, espiritualmente hablando. Punto número 3. Permanecer produce mucho fruto. Fruto y después más poda y después más fruto y después más poda. Y ahí es donde muchos cristianos no permanecen, porque la poda no es fácil, porque la poda duele. Y ahí está el ciclo. ¿Das fruto? Yo me recuerdo, yo vine a los pies de Cristo y compartí el evangelio y la gente recibía a Jesús. Todos me decían, eres evangelista. Y compartía y recibían y yo dando fruto. Pero ¿qué creen? Que un día vino la poda. Vino la poda. El Señor se lleva a mi papá. Y ahí me quitó todo orgullo, toda arrogancia, toda altanería. Y en ese momento de la poda, yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Te di mi vida, te di todo. Y mira lo que haces, te llevas a mi papá. Y en mi mente dije, ¿cómo le hago para que este Dios se le quite? Me voy a separar de él.
Y en ese momento me dio un temor tan grande dentro de mí. Y pensé, yo sé que fue el Espíritu Santo, porque yo dije, si me separo de Dios, ahora sí no tengo a mi papá, ¿qué voy a hacer? Mas sin embargo no sabía esto que estoy ahora, que sé ahora, no lo sabía. Y estaba planeando separarme de Dios para afectarlo a él. Yo dije, para que se le quite. Y a la que se le iba a quitar era a mí, porque iba a quedar muerta espiritualmente. Y después de que uno muere espiritualmente, su estado postrero vuelve a ser peor que el primero. Yo ahorita estuviera peor que cuando el Señor me encontró, más enferma, más depresiva, con más ansiedad, viviendo una vida de pecado, haciendo todo lo malo, estuviera peor. Gloria a Dios que ese temor reverente me llenó, caí al piso, me arrepentí y fue el día que el Señor nos llamó al ministerio. Así que el objetivo no es recibir bendiciones, el objetivo es darle toda la gloria a Dios, porque su palabra lo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, el que demos mucho fruto no es para darnos la gloria a nosotros, es para que le demos la gloria a Él, que a consecuencia de verdad somos bendecidos. Pero no es para eso que nosotros permanecemos unidos a Él. Permanecemos unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. La pregunta no es si esa rama fue hermosa algún día. La pregunta es, ¿sigue conectada a la vid? Porque podemos aparentar que estamos vivos por fuera, pero por dentro estar separados de Jesús. ¿Cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos unidos a Él? Hoy Jesús nos hace esa pregunta: ¿estás permaneciendo en mí? ¿Realmente estás permaneciendo en mí? ¿Realmente amas como yo amo? ¿Realmente ves a los demás como yo los veo? ¿Realmente hablas como yo hablo? Porque solo unidos a la vid tenemos vida, fruto y propósito. Solamente unidos a Él. Quizás has estado asistiendo a la iglesia, pero no estás permaneciendo en la vid. O quizás dejaste de congregarte y poco a poco te has ido secando espiritualmente. No sé cuál es tu situación hoy, pero hoy el Señor está haciendo un llamado a esas personas que tal vez vienen, pero se han ido secando. Hoy el Señor está haciendo un llamado a esas personas que quieren permanecer, pero no saben cómo hacerlo. Jesús es la vid y Él siempre ha estado esperando por ti. Si hay alguien el día de hoy que dice: yo estoy asistiendo, pero me siento desconectada, yo te invito a que hoy te conectes a la vid, porque conectados a Él vamos a dar fruto, pero desconectados vamos a ir muriendo poco a poco espiritualmente. Y si hay alguien aquí que quiere, que necesita conectarse a la vid, puede pasar. Puede pasar. Y hoy es día de arrepentimiento y hoy es día de comunión con Dios.
hoy vamos a sentarnos a la mesa con Jesús. Por eso tenemos la Santa Cena. Pero para poder participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, que son unos elementos que representan y que vamos a hacer un recordatorio de lo que Jesús pasó ahí en esa cruz por nosotros, para poder tomar los elementos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que estar bautizados, haber bajado a las aguas en la edad adulta, y para los que no han tenido la oportunidad de bautizarse en la edad adulta y quieran hacerlo, nuestros pastores van a venir en 2 meses más o menos y va a haber bautizos. Entonces se pueden contactar con nosotros para que tomen las clases, que son las clases del miércoles. Son las clases que damos los miércoles. Si hay alguien aquí que de verdad quiere tomar las clases y no puede los miércoles, yo estoy dispuesta a hacerla cualquier otro día que ustedes puedan, y de ir a su casa a que tomen las clases. Yo estoy dispuesta a darles esa clase para que en 2 meses se estén bautizando aquí. Aquí mismo son los bautizos. Es muy importante. ¿Por qué tenemos que bautizarnos en la edad adulta? Porque es decir, sí quiero seguir a Jesús, sí quiero y sí tomo la decisión de seguirlo, y es algo social donde anunciamos que somos seguidores de Cristo, y lo que significa el bautismo es la muerte, morir a nuestro viejo yo, a todo nuestro pasado, y cuando sales del agua es que estás resucitando a esa nueva vida en Cristo. Ese es el significado del bautizo. Por eso es muy importante que lo hagamos en la edad adulta. Ya nos bautizamos de bebés todos. Bueno, nos bautizaron. Mi mamá me bautizó, ni me preguntó, y me llevó a bautizar. A todos, yo creo, a todos. Y está bien. Yo también, nosotros bautizamos a Carlitos, está bien. Pero es muy importante porque en la Biblia dice que Jesús mismo fue bautizado. Cuando Él es hijo de Dios, Él no pecó. ¿Qué vieja vida fue a enterrar ahí? Nada, solo fue un ejemplo de obediencia y de sumisión al Padre. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y puede ser desde la persona, desde que ya tenga conciencia de 12, 14 años para arriba, puede hacerlo si siente, tiene conciencia y quiere seguir a Jesús. Ese es un requisito para los que quieren tomar la cena. Y otro, para todos aquellos que ya nos hemos bautizado, pero que como fallamos, como seres humanos, fallamos y dejamos de caminar con Jesús. Entonces, si ya se bautizaron y fallaron y dejaron de caminar con Él y se quieren arrepentir, hoy es el día de arrepentimiento, y se ponen sobre sus pies esas personas que pueden tomar la Santa Cena, que ya dije los requisitos, que ya se bautizaron y que se quieren poner a cuentas con Dios y seguir adelante con Dios. Esas personas, mi amor, ¿les puedes dar la Santa Cena, por favor? A ellos les puedes dar. O si quieren pasar, está bien, como quieras. Entonces, los que no se pusieron de pie, los invito a que puedan hacer el discipulado, que si no pueden los miércoles, y los que ya lo hicieron, que ya lo terminaron, el de la Escuela El Camino y su discipulado,